tocar injuria renal y finalmente hiponatremia e hipernatremia. Yo suelo durante mis clases pedir la participación de todos, ya sea con preguntas a lo largo del desarrollo de la clase. También voy a hacerles preguntas de manera didáctica con el Flashpoint. Tratemos de hacerlo algo dinámico, digerible. Son temas bastante importantes que tienen que tener ciertas consideraciones. Así que aquellos que todavía no pueden ingresar en esta primera parte, no se preocupen. La idea es que puedan loguearse con este código para que puedan acompañarnos hasta el final. Al final de la clase igualmente voy a tomar asistencia. Muy bien, entonces vamos a quitar esto para no quitar espacio a la ponencia. Vamos a premiar a los que han podido ingresar esta primera hora. Vamos a minimizar esto y muy bien. Vamos a arrancar entonces con un tema bastante frecuente, ¿no? Que lo vemos en la práctica clínica, un caso muy interesante y con bastante manifestaciones semiológicas. Recordemos que el síndrome nefrótico, en la parte del estudio semiológico, no debe entenderse como una entidad netamente patológica aislada, ¿no? Sino como manifestaciones clínicas, ¿no? Acompañadas de una alteración bioquímica importante relacionado a la pérdida exagerada de proteínas a nivel del tracto urinario. Entonces, el día de hoy, para poder entender bien este tema y podamos irnos con una noción básica de lo que es el síndrome nefrótico y poder aplicarlo en nuestro día a día, vamos a dividir esta ponencia con la definición, la fisiopatología, importante, por favor prestar atención aquí para poder entender lo demás, la etiología, manifestaciones clínicas y algunos algoritmos que les he preparado. Bien, entonces vamos a ver si antes de haber iniciado esta clase alguien tuvo la curiosidad de poder leer sobre el síndrome nefrótico. Y la primera pregunta sería: ¿cuál es el valor umbral para definir la proteinuria en rango nefrótico en un paciente adulto? Ahí vamos a darle un minuto. Entonces aquí básico, ¿no? Recordemos que la definición que te piden es en pacientes adultos. Ojo ahí al detalle. Muy bien, entonces vamos a ver qué, muy bien, excelente. Definitivamente, el valor umbral para poder definir la proteinuria en rango nefrótico es de 3,5 gramos en 24 horas. Vamos a darle a todos los que han participado una estrellita y a aquellos que respondieron de manera correcta una estrellita adicional, ¿no? Y es así que tenemos que entender por lo menos la definición, ¿no? Recuerden que el síndrome nefrótico va a descansar sobre criterios cuantitativos, ¿no? Clásicamente, la presencia, imagínense, mire, 3,5 gramos es una pérdida de proteínas en la orina de manera masiva, lo que va a conllevar posteriormente, por ejemplo, acá para recalcar en el adulto, que habíamos dicho 3,5 gramos, y en los niños, vale la pena mencionar, de 40 miligramos por hora por metro cuadrado. Y recuerden que es el único criterio imprescindible para yo poder diagnosticar el síndrome nefrótico. Por ende, no solamente va a estar la pérdida de proteínas, va a ir de la mano con la hipoalbuminemia. Y esto, a su vez, generar el edema e hiperlipidemia, que más adelante vamos a ver. Entonces, los valores fisiológicos, para que lo tengan en cuenta, es que nosotros sí podemos eliminar cierto grado de proteínas, generalmente menos de 150 miligramos en 24 horas, y específicamente la albúmina menos de 30 miligramos en 24 horas. Entonces acá les traje un cuadrito resumen relacionado a los criterios diagnósticos
y la fisiopatología como tal. Tenemos entonces, aquí vamos a, creo que hay un punterito, ya está, muy bien. Tenemos el criterio bioquímico, ¿no? Quedó claro que es una proteinuria en rango nefrótico, eso siempre lo van a tener en consideración cuando este valor sea nuevamente más de 3.5 gramos en adultos y que habíamos dicho en niños, más de 40 miligramos. El significado fisiopatológico es porque existe una pérdida de la selectividad de la carga y el tamaño a nivel de la barrera de filtración. ¿Qué estructura es esta, la que estoy yo señalando aquí? No sé si se logra ver el punterito. ¿El glomérulo? El glomérulo, muy bien. Entonces el glomérulo es el que se va a ver afectado y va a generar que estas proteínas pasen la barrera glomerular y por ende se pierdan por el canal. Vamos a explicar con mayor detalle. A raíz de esta pérdida, ¿no? Nosotros vamos a tener en nivel sanguíneo hipoalbuminemia. Clásicamente menos de 30 gramos por decilitro o 3 gramos por decilitro. Perdón, 30 gramos por litro o 3 gramos por decilitro, ¿no? Y esto básicamente lo que va a generar a nivel hepático es una excreción y catabolismo renal, ¿ok? El hígado va a decir, oye, me falta albúmina, necesito mejorar estos niveles para mantener la homeostasis del cuerpo. Vamos a fabricar más. Entonces, ¿qué pasa? Va a superar la síntesis hepática. El hígado se vuelve un loquito, dice, ok, voy a empezar a crear más estructuras proteicas, ¿no? Y lamentablemente se va a ver afectado. Motivo por el cual vamos a tener un cuadro de hiperlipidemia, que es una elevación variable del colesterol total y triglicéridos. Marcado, por ejemplo, en los niños, ¿no? El perfil lipídico también, pero esto es a raíz de una estimulación en la presión oncótica, lo que va a generar, ¿no? Que esta presión vea mermada, ¿no? Al proceso hepático y por ende mayor actividad, mayor síntesis, tratando de compensar en algo esta escasez de la presión oncótica. Finalmente vamos a tener la lipiduria, que son presencia de cilindros, miren, cilindros grasos o cuerpos ovales en el sedimento. Y básicamente va a filtrar, ¿no? O es una filtración de lipoproteínas a nivel del glomérulo que está dañado. Entonces acá la estrella va a ser nuestro glomérulo. Pregunta. Vamos ahí. Entonces, ¿cuál es la base fisiopatológica de la dislipidemia grave observada en el síndrome nefrótico? Yo les aconsejo, chicos, que antes de iniciar alguna clase teórica, lean por lo menos el capítulo a fin de que podamos de alguna u otra manera sacarle provecho a la clase, ¿no? Igual, si no hubo tiempo, no hubo la situación, acá lo podemos ya resolver, ¿no? Muy bien, entonces para aquellos que han respondido han tenido la voluntad de responder, le vamos a dar una estrellita y aquellos que han dado con la respuesta correcta, una estrellita adicional. Efectivamente, ¿no? Lo acabamos de mencionar. Recuerden de que la dislipidemia grave es secundaria al aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas como respuesta compensatoria de hipoalbuminemia, ¿no es cierto? No está respondiendo, necesito mejorar la presión, ¿de qué manera? Y empiezo a mejorar esta síntesis de lipoproteínas. Ahí está, marcadita la respuesta. Pero no solamente la definición se va a basar en estos criterios. Cadigo, en sus últimas guías, ¿no? Más recientes, insisten en la estructura diagnóstica
de enfermedades glomerulares, porque finalmente la fisiopatología va a depender mucho de la causa que haya generado que este glomérulo pueda fallar, ¿no es cierto? Pero esta enfermedad glomerular y la enfermedad renal crónica con la clasificación de CGA, que significa básicamente determinar la causa, C de causa, la G es grado de filtración glomerular y la A de albúmina, lo que hemos estado hablando, ¿no? Haciendo qué cosa? Que no solamente nos percatemos en los signos laboratoriales, que es el diagnóstico definitivo de síndrome nefrótico, sino que también va a conllevar a otros estados patológicos, como en este caso la hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad, ¿no?, que es un estado protrombótico, en el 50% de estos pacientes, ¿no es cierto?, ¿qué va a presentar? Va a haber la tendencia a generar una trombosis vascular en diferentes territorios. Se dice que clásicamente hay un porcentaje no menos considerable, miren, el 30% de los mismos, que va a generar trombosis a nivel de la vena renal. Esto es más común, por ejemplo, en la glomerulonefritis membranosa, que es una de las principales causas de patología glomerular del adulto, ¿no es cierto? ¿Y cómo es de que un paciente con estas características puede verse mellado, o de qué manera podría el paciente manifestar esta situación? Bueno, básicamente, pues un paciente que puede venir con un cuadro de dolor lumbar, hematuria y proteinuria. Cuidado aquí con este detalle, no es que el síndrome nefrótico te genere hematuria como tal, sino que si el efecto o si la evolución de la enfermedad ha generado este estrado protrombótico y por ende una trombosis de la vena renal, esta se puede manifestar con un cuadro de hematuria. Asimismo, podemos evidenciar varicoceles ipsilateral y un deterioro agudo, ojo, agudo de la función renal. El 5% de estos pacientes pueden cursar con un tromboembolismo pulmonar. Ojo aquí al detalle. Y es por este motivo que dentro del enfoque y del tratamiento de un paciente con síndrome nefrótico también se habla sobre la anticoagulación. Nuevamente, para que nos quede claro, el síndrome nefrótico es una triada clásica de proteinuria más de 3,5 gramos en 24 horas, hipoalbuminemia y edema generalizado, acompañado de alteraciones lipídicas, dentro de ellas la hiperlipidemia y la lipiduria. Recuerden además que antiguamente se le catalogaba solo como síndrome nefrótico, pero en la actualidad y el concepto moderno se llama podocitopatías, porque justamente como vemos acá en la imagen, ¿no?, básicamente este es el meollo del asunto, ¿no? La fisiopatología se produce, para repetir, el aumento de la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular, haciendo ¿qué cosa? Pérdida masiva de proteínas, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a diferenciar del síndrome nefrítico? Aquí predomina el edema y la proteinuria masiva sobre la hematuria y la hipertensión. Aclaro este detalle para que no haya confusión en este cuadro aislado de la trombosis de la vena renal. Ojo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, de manera práctica, nefrítico relacionado a hematuria e hipertensión y nefrótico relacionado a proteinuria más hipoalbuminemia. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la etiología per se asociada a la fisiopatología, nuevamente hablamos de esta pérdida por una lesión mesangial, que puede ser una proliferación como tal. En este caso hablamos de una hematuria micro y macroscópica en el síndrome nefrítico. Pero ¿qué pasa en el nefrótico? El problema es a nivel podocito membrana basal, que va a generar ¿qué cosa? Una lesión de la barrera de la barrera, y esto a su vez aumenta la permeabilidad. Aquí vemos las grandes cantidades de albúminas que se pierde, y esto obviamente está relacionado al síndrome nefrótico. Entonces, cuando hay un daño de esta barrera, ¿no es cierto?, de la barrera de esta permeabilidad,
creo que está claro que genera proteinuria. Y acá no solamente la función de la barrera de filtración y el epitelio visceral poseen una carga negativa. Y esta carga negativa no solamente permite el paso de las proteínas, sino también permite el paso del agua y solutos de bajo peso molecular. Normalmente, muchachos, normalmente hay una pérdida fisiológica de proteínas. Esta habíamos dicho que era menor de 150 miligramos al día, ¿no es cierto? Y la composición principal es una proteinuria tubular, también conocida como Tan-Horsfall, y una albúmina menos de 30 gramos al día. ¿Alguien sabe por qué se llama así esta pérdida de proteínas fisiológicas? Si no, lo vamos a conocer ahora. Vamos a ver. La barrera normal, mire, fíjese acá. La barrera de filtración glomerular normal, nosotros tenemos la albúmina, que mira, fíjate el tamaño, pues, el tamaño de esta proteína gigante, ¿no? Mira, compara el tamaño de la albúmina con las moleculitas de agua. Es una nada, pues, ¿no? Las moléculas de agua, como tal, la permeabilidad selectiva permite que pase el agua y algunos solutos de bajo peso molecular, ¿no es cierto? Las proteínas grandes, como la albúmina, imagínate, están restringidas, ¿no es cierto? Pero sí existe la pérdida de algunas proteínas de bajo peso molecular, que son las llamadas Tan-Horsfall por sus creadores. Bueno, más que creadores, por sus descubridores, ¿no es cierto? Ahorita vamos a mostrarlas hasta la fotito, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando esta función a nivel podocitaria, como a nivel de mantener esta carga eléctrica, imagínate, negativo, 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 no solamente es a nivel glomerular, mira, fíjate, altera no solamente la carga eléctrica, sino a nivel estructural, ¿no es cierto? Van a empezar a escapar estas proteínas grandes, la albúmina, haciendo la orina espumosa, ¿no es cierto? Es una de las principales manifestaciones. Y este daño, ¿no? A nivel de la membrana basal, de los podocitos, comprometer esta barrera. Fíjate, ¿ah? Tu podocito estaba acá controlando todo, era como el guardián, pero ya está acá, ¿no? Todo alterado, ni siquiera puede hacer el contacto de la carga eléctrica, ¿no? Hay un borramiento de los pedícelos. Entonces, una condición resultante es que se pierda demasiada albúmina. Aquí les presento, ¿no? A Tam y Frank Los-Hoffmann, ¿no? Dato curioso, la proteína de Tam y Hoffmann la llamaron la uromodulina, que básicamente la conocemos, bueno, actualmente así, porque es la proteína más abundante en la orina de todos los sujetos sanos. Si yo ahorita les tomo su examen de orina, espero que así sea, a toda la clase, probablemente tengamos la presencia de esta proteína, ¿no es cierto? ¿Y qué significa tener este tipo de proteínas? Que es una eliminación normal. Puede ser de 20 a 50 miligramos al día, secretada por el túbulo renal. No proviene de la sangre. Incluso tiene funciones protectoras. ¿Qué va a hacer? Previene los cálculos de oxalato de calcio y es una barrera innata, mira, contra la E. coli. A nivel del sedimento urinario, tiende a gelificarse en orina ácida o concentrada y forma una matriz de cilinos y alinos, ¿no es cierto? Su hallazgo suele ser fisiológico. Por ejemplo, un ejercicio agresivo o estado de deshidratación. Por ese motivo, yo voy a catalogar a mi paciente porque él tiene el nombre. Bueno, en 1950, ambos en el Instituto de Rockefeller investigaban el virus de la influenza y descubrieron que esta glucoproteína se unía al virus y la inhibía de manera de hemaglutinización a nivel in vitro, ¿no? De manera viral. Interesante, ¿bien? Para que conozcan un poquito. Entonces, si hacemos la comparación de esta proteinura tubular versus una proteinura glomerular, que es el propósito de esta clase, vamos a notar las diferencias, ¿no? El origen anatómico, en el caso de la tubular, es de la rama ascendente gruesa de Henle,
Mientras tanto, para que nunca se les olvide, a nivel nefrótico es la barrera de filtración glomerular o actualmente llamada podocitopatías, ¿no es cierto? Componente principal, uromodulina en la tubular y la albúmina en el nefrótico, ¿no? Nunca se olviden de esta imagen, pero de ahí les voy a pasar la clase para que lo vean. Fíjense en las dimensiones, los tamaños, lo fisiológico y lo patológico, ¿no es cierto? La magnitud estándar, que suele ser lo que tú puedes recolectar en un examen urinario, vas a encontrar menos de 150 miligramos en 24 horas. Esto es fisiológico, muchachos, no se asusten. Pero ya si esto lo encontramos en 3.5 gramos, pucha, medítalo con la almohada, ¿no? La estructura en sedimento son cilíndricos y halinos puros, ojo. En cambio, en el nefrótico vamos a encontrar, ¿qué cosa? Cilindros grasos, cuerpos ovales, cerúleos, ¿no? ¿Hay un impacto sistémico? No. Por el contrario, a nivel de la parte tubular, esto es una protección local. Habíamos dicho, ¿no? Barrera innata del E. coli. En cambio, cuando es una proteinuria glomerular, vamos a tener anasarca, riesgo trombótico, inmunodeficiencia por pérdidas de inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Y es aquí que quiero que presten atención y es una nota clínica clave, ¿no? La interacción proteica patológica. En el síndrome nefrótico, este exceso de albúmina filtrada en la luz tubular interactúa a veces con la proteína de Tamm-Hosman. Esta interacción va a provocar una precipitación masiva. ¿Qué va a generar esto? Formación de cilindros patológicos complejos. ¿Y esto qué va a generar? Más daño a nivel glomerular. Si ya de por sí había un daño, que la etiología puede ser inmunológica, ¿no? Ya vamos a ver antes la etiología. Esto se va a convertir en un círculo vicioso. Entonces, dentro de la correlación clínica tenemos la albúmina filtrada, formación de cilindros patógenos, que es lo que generalmente vemos en el síndrome, en un sedimento urinario, perdón. Entonces, estas consecuencias de la hipoproteinemia, no solamente, como ya hemos hablado, va a haber una alteración a nivel de la coagulación, que generalmente se va a ver relacionada al déficit de antitrombina 3, que va a predisponer a trombosis, sino que miren, fíjense, qué importante es también ver que a nivel de las defensas o el sistema inmunológico, la disminución de la IgG o inmunoglobulina G, que predispone a ¿qué? A infecciones. IgA e IgM pueden estar normales o incluso elevadas, con tal de compensar esta pérdida. En el estado nutricional, la pérdida de proteínas transportadoras ocasiona múltiples déficits nutricionales que vamos a repasar más adelante. Al perder proteínas importantes, porque esta barrera se vio totalmente afectada, podemos perder, por ejemplo, globulina ligado a la tiroxina. ¿Qué va a pasar? Descenso de T3 y de T4. Proteína transportadora de cortisol, disminuye el cortisol total. Disminuye la proteína, la vitamina D3, hipocalcemia, hipocalciuria, hiperparatiroidismo. Transferrina, mira qué importante, pacientes con anemia microcítica hipocrómica, que es resistente al tratamiento del hierro. Claro, pues porque el problema no es tanto la absorción, sino quien transporta esta molécula, ¿no es cierto? La ceruloplasmina, déficit de cobre, y la proteína del zinc, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de pérdidas de proteínas por la orina, clásicamente, ¿no es cierto? Dentro del algoritmo diagnóstico y esa triada clásica se presenta el edema, ¿no es cierto? Eso lo hemos escuchado, lo hemos leído probablemente cuando ya hemos dado fisiología. Entonces, a lo largo de los últimos años ha habido una discusión titánica, vamos a decirlo así, de la teoría de por qué un paciente tiene esta manifestación importante que es el edema.
Y cuando se trató de buscar este debate dinámico, hay dos planteamientos teóricos. La primera, que es la clásica, la que todos creo conocemos desde tiempos inmemorables, es el mecanismo de subllenado o underfill, para que no se olviden. Mecanismo de subllenado o underfill. ¿Qué significa esto, doctora? Bueno, obviamente, si baja la albúmina o hay una hipoalbuminemia, ¿qué va a generar esto? Una disminución de la presión oncótica. ¿No es cierto? Vamos a animar. Disminuye la presión oncótica, lo que va a generar, ¿qué cosa? Por sentido común, extravasación de agua al espacio intersticial. Por ende, una disminución del volumen plasmático efectivo y a su vez una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Acompañado del incremento del tono simpático renal y la liberación no osmótica de la antidiurética. En teoría, esto explicaría el edema en hipoalbuminemias graves. Hasta aquí todo tiene sentido. Baja la presión oncótica, baja el volumen efectivo, aumenta la retención de sodio y agua y hay un edema. Sin embargo, este planteamiento se ve más frecuente, o la vía más frecuente es en niños. Y la causa principal de síndrome nefróticos en niños, ¿cuál es? La enfermedad de cambios mínimos. Muy bien, perfecto. La enfermedad de cambios mínimos, que es de instalación rápida, aguda, y explicaría muy bien este mecanismo fisiopatológico de la teoría clásica del edema. Pero hay algo que pasa con los adultos. La evidencia clínica y experimental de las últimas décadas han demostrado que la mayoría de los adultos con síndrome nefrótico y una porción muy chiquitita de los niños, ¿no? Cursa con un volumen intravascular normal o incluso expandido. Hay hipervolemia con niveles plasmáticos suprimidos de renina y aldosterona. Entonces, como se surgió esta hipótesis, esta teoría, y obviamente lo vemos reflejado en los adultos, se habló de la teoría del sobrellenado o la teoría overfill, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí? Hay una reabsorción primaria de sodio y agua y ocurre en pacientes generalmente con hipoalbuminemia leve. ¿Qué pasa? Daño en el túbulo colector cortical, aumentando la reabsorción de sodio, produciendo un aumento del volumen plasmático efectivo y el edema, pero ya no por disminución de la presión oncótica, sino por aumento de la presión hidrostática, la cual se caracteriza por la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿No es cierto? Normalmente este debate dinámico, las guías, hay artículos tratando de entender este mecanismo fisiopatológico. Entonces vamos a hacer este cuadro comparativo nuevamente para poder que quede claro. Subllenado, underfill, clásico. Disfunción del glomérulo, pérdida de proteínas, caída de la albúmina de menos de 2 gramos por decilitro, habiendo una caída de la presión oncótica, que se sobreentiende extravasación, ¿no es cierto? La hipovolemia, es decir, el hecho de que ya no haya volumen efectivo a nivel vascular, ¿qué va a decir? Oye, guarda cerebro, no tengo volumen, necesito por favor guardar agua. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un mecanismo de defensa. El cuerpo suele ser inteligente, a veces. A veces también tiene sus fallas en este querer poder mejorar esta función, ¿no es cierto? Entonces, estos sistemas promueven una ávida reabsorción de agua y sodio.
¿no es cierto? Y esto va a perpetuar el ciclo. Habíamos dicho, en el contexto de los niños, enfermedad de cambios mínimos, ¿no es cierto? Pero cuando tú lo comparas con el sobrellenado overfill, ¿no es cierto? Aquí hay una situación importante. El volumen plasmático circulante suele estar normal o aumentado. Ya no es la hipovolemia efectiva, ojo, es la hipervolemia. Y en este estado ya la actividad renina y aldosterona están suprimidas. Por eso en los adultos era común ver un efecto de la hipertensión arterial en este grupo de pacientes. ¿Y cómo es que llegaron a tratar de entender el mecanismo primario del overfill? Es porque a nivel molecular de esta retención de sodio radica en el filtrado glomerular anómalo de proteínas plasmáticas con actividad sérico-proteasas. En este caso, la plasmina, ¿no es cierto? Que es el precursor del plasminógeno, o más conocidas como el ENaC, ¿no? Al alcanzar la luz de la nefrona, vamos a ver, al alcanzar la luz de la nefrona, ¿no? ¿Qué hacía esta hormona? ¿No? Agregaba o ubicaba en el borde del mar la absorción masiva de sodio. Al aumentar la reabsorción de sodio, aumentas tu volumen plasmático y por ende aumentas la presión hidrostática, generando edema, pero en esta oportunidad con un sistema de renina, angiotensina, aldosterona inhibido, los ENaC. Esta activación proteolítica incrementa la retención de sodio, haciendo que este evento sea discutido a lo largo de los últimos, yo asumo unos últimos 10 años, ¿no? Acá les estoy dejando algunas referencias bibliográficas por si alguien quiere ahondar más en esto, para que con que sepan la diferencia básica para poder entender la fisiopatología del edema en este síndrome. Yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Igual acá les voy a dejar las referencias bibliográficas. Entonces, una vez explicado esto, pararín, pam, pam, para los que todavía siguen despiertos. Fisiopatología del edema nefrótico. ¿Qué propone la teoría de llenado insuficiente Underfield en la formación del edema? Muy bien, la respuesta era la A, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver la participación de todos, una estrellita. Y para aquellos que respondieron de manera correcta, una estrellita adicional. Claro, lo acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Recuerden que esta es la clásica, ¿no? La Underfield. La Underfield es la teoría del subllenado. ¿Qué te dice? La hipoalbuminemia reduce la presión oncótica, el líquido escapa al intersticio causando hipovolemia y activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. Underfield, vía clásica. Cuando hablamos ya de la etiología del síndrome nefrótico, es siempre la expresión de la alteración del glomérulo. Las causas son numerosas, destacando a la cabeza las glomerulonefritis primarias y las secundarias. Hay un caso excepcional, que es una nefropatía por reflujo vésico-renal,
Es una única situación que, siendo una nefropatía tubulointersticial crónica, puede cursar con proteinuria grave y alcanza, ojo, alcanza el rango nefrótico. Ya está. Pregunta para los que estuvieron atentos, incluso a la respuesta de su compañera. A ver. Muy bien, vamos mejorando, vamos mejorando. Efectivamente, ¿no? Ya habíamos dicho que la principal causa en niños era enfermedad por cambios mínimos, ¿no es cierto? Interesante aquí porque incluso cuando hablemos de la indicación de biopsia renal, ¿no? En los niños, yo sé que no estamos en pediatría, pero es importante que lo sepa. En los niños o en la población pediátrica, casi el 90% del síndrome nefrótico puro suelen ser de enfermedad de cambios mínimos. Y la instauración terapéutica a base de corticoterapia debe ser de manera agresiva y precoz, incluso sin la necesidad de la biopsia inicial, ¿no? Ya más adelante vamos a ver en qué casos excepcionales sí tenemos que tomar esta biopsia en la población pediátrica. Muy bien, cambios mínimos, ¿no? En pediatría, nuevamente, la nefropatía por cambio reemplaza casi el 80-90% de los casos. Entonces, cuando hablamos de etiologías, ¿no? Recuerden de manera muy práctica que en niños es cambios mínimos, en adultos y ancianos la principal causa es la glomerulopatía membranosa idiopática. Actualmente, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta sospecha diagnóstica y tenemos un síndrome nefrótico con un adecuado nivel de corteza y descartamos que la causa por manifestaciones clínicas no es una nefropatía diabética, nosotros tenemos que biopsiar. Pero existen en la actualidad anticuerpos anti-PLA2R que, si estos salen positivos, nosotros ya no vamos a requerir la biopsia porque el diagnóstico se asumirá que es de causa de una glomerulopatía o glomerulonefritis de origen membranosa. No obstante, hay otro porcentaje de pacientes que la causa de glomerulopatía primaria suele ser la glomerulosclerosis segmental y focal o la membranosa proliferativa. La etiología orienta la sospecha clínica y sobre todo la necesidad de pruebas complementarias específicas. Dentro de las secundarias, ¿no es cierto? Recordemos que dentro de las enfermedades sistémicas está la más frecuente, que es la glomerulosclerosis diabética, nefropatía amiloide, un poco rara, el lupus, ojo ahí, y las enfermedades autoinmunes sistémicas. Lo más frecuente en la población mundial, diabetes, ¿no? Si tenemos la certeza de que el paciente tiene todas las características de una diabetes de larga data mal controlada y nuestra corteza no es biopsiable, asumamos de que es una nefropatía diabética como una principal causa. No solamente la causa puede ser por una enfermedad sistémica, ojo, también puede estar asociada a neoplasias e infecciones. Descartar ante síndrome nefrótico en adultos, por ejemplo el VIH y otros procesos infecciosos, pueden alterar también esta barrera glomerular. Algunos trastornos hereditarios o fármacos como los captopril, AINES, etc., pueden también estar relacionados a este tipo de glomerulopatías secundarias.
Miren, qué importante. En la actualidad existe ya un capítulo, seguramente para los que han hecho prácticas conmigo, relacionado sobre la obesidad mórbida y la importancia, chicos, de poder educar a tus pacientes en la prevención del mismo. Nota clínica: ante un síndrome nefrótico de nueva aparición, que es importante una anamnesis exhaustiva. Tienes que descartar siempre en tu anamnesis etiologías secundarias, porque una buena anamnesis le podría evitar una biopsia al paciente, podríamos iniciar un tratamiento precoz, el tipo de instauración. Es así que cuando hablamos de una indicación de biopsia en el síndrome nefrótico, en los niños solo va a estar indicado si hay una falta de respuesta a esteroides o que sea un síndrome nefrótico córtico-resistente. Y cuando yo hablo de una córtico-resistencia, cuando a pesar de 4 a 8 semanas de tratamiento no hay una respuesta terapéutica favorable. Y se asume, ¿no?, que por su frecuencia sea una glomerulonephritis de cambios mínimos desde el arranque, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Uy, creo que se cerró. A ver, vamos a ver. No puede ser. A ver, disculpen, chicos. Igual sus estrellas están guardadas, así que no se asusten. Solamente tengo que volver a loguearme un ratito. Entonces vaya, falta poquito para terminar. Entonces la idea es tratar que en el adulto, por ejemplo, cuando los datos analíticos no son concluyentes acerca del síndrome nefrótico, hay una sospecha de amiloidosis, hay diabetes con datos atípicos, por ejemplo, ¿no?, que no cuadra, ¿no?, con una nefropatía diabética, ¿no?, que hubiera una detención. Continuar la presentación. A un ratito. Parece que alguien quiere entrar. Bueno, sigamos. La idea es tratar que en la medida de lo posible, si tenemos estos datos que nos orientan a una nefropatía diabética o hay una ausencia de la retinopatía, tratar en la medida de lo posible tomar una biopsia. Entonces, el daño de la barrera, ¿no?, de permeabilidad, ya vemos, eso es como un pequeño algoritmo, ya para que lo repase más adelante. Acuérdense que va a haber una pérdida selectiva cuando solamente hay la pérdida de albúmina y la no selectiva de otro tipo de polimorfos, ¿no es cierto? Si la proteinuria es más de 3,45 gramos, de 3,5 gramos al día, es una proteinuria nefrótica, por ende, catalogamos como síndrome nefrótico. Conlleva, ¿qué cosa? Presión de la disminución oncótica, ¿no es cierto? Hipoalbuminemia y pérdida de factores de coagulación. Y todo lo que ya hemos comentado. Voy a tratar de volver a entrar a ver para que puedan responder esta preguntita. Miren que va a ser con ayudina. Doctora Arias, Sí. buenas tardes. Soy Julio Montesinos, el delegado del curso. Hola, ¿qué tal, Y Julio? la otra clase con la doctora Indacochea comienza a las 3:30. Uy, ya, con razón, debe ser por eso que me está cerrando. Ya, Claro, voy a terminar, ya quedan solamente 3 preguntitas. Termino con esta y ya voy a tratar de ingresar a Benotito. Voy a llamar a la doctora ya. un rato. Está bien, doctora, muchas gracias. No, a ti, Julio, gracias. Terminar la clase, 5 minutos para terminar. A ver, vamos a responder la preguntita que está acá. Evaluación de conocimiento de síndrome nefrótico. ¿Cuál es la característica semiológica clásica del edema en el síndrome nefrótico? Mira, hasta viene con ayudita, ya si no la responden ya me doy un tiro. Jeje.
Muy bien. Entonces, efectivamente, ¿no? La respuesta era, a ver, aquellos que han respondido de manera correcta la B, ¿no? Eh, es la fobia, ¿no es cierto? Habíamos hablado blando con fobia matutino. E igual, ya saben, a nivel de la anamnesis, recuerden hacer un interrogatorio enfocado a la presencia del edema, en las características de la orina, que deben ser aspecto espumoso, dolor abdominal, que pueda sugerir algún tipo de edema mesentérico, disnea, porque puede haber también acumulación a nivel del líquido pleural. ¿No? Ya hemos visto las características del edema, debe ser blando, frío, indoloro, simétrico, comúnmente en los casos graves la anasarca, ¿no es cierto? Acá tenemos una imagen relacionada, ¿no? Vemos acá como el aumento del líquido a nivel periorbitario, el edema facial y un edema exagerado a nivel de las extremidades. Bueno, una imagen un poquito más real, ¿no? De lo que sería esto. Y a nivel de las cavidades serosas, ¿no es cierto? Igual, chicos, yo le voy a pasar esta ponencia, me parece que lo he tratado de hacer de manera muy didáctica para que pueda ser entendido por todos. Y a nivel de la piel y faneras, debido a la desnutrición proteica crónica, hay una alteración y aparecen las líneas de Merkel, que son bandas blanquecinas transversales periunguales, ¿no? Que son características de una anemia que desaparece transitoriamente al comprimir la uña, perdón. Esto es un indicador de una hipoalbuminemia severa. En la piel edematizada es un riesgo clínico. En relación al estado neurológico, ojo aquí, generalmente la progresión renal puede afectar directamente al sistema nervioso. Esto puede ser por retención de toxinas urémicas en etapas ya más avanzadas cuando existe la falla renal inminente. Recuerden siempre ver dentro de los adultos mayores los estados de alteración de la memoria, dificultad para concentrarse, estados de mental confuso y en algunos casos puede haber convulsiones. Recuerden también de que las consecuencias no solamente es a nivel sistémico, también recuerden que la filtración de la perdonidad descontrolada no es exclusivamente de la albúmina, abarca muchas proteínas que pueden ser similares a menos de 76 kilodaltons, ¿no? El peso molecular. Ya hablamos de vitamina D, del perfil tiroideo con anterioridad, el mecanismo de pérdida tanto de la transferrina, recuerda que hemos mencionado, el eritropoyetina, el impacto clínico, que es una anemia refractaria, que por más que le demos algún tipo de hierro, el problema es el transportador, por eso no va a mejorar. Los anticoagulantes, ya hemos hablado de la antitrombina 3, la consecuencia del estado protrombótico, y a nivel de los factores de las opsoninas, el IgG masivo, la pérdida de ellos, puede conllevar a una depresión clave del complemento, ¿no es cierto? Muy bien, esta preguntita, vamos ahí. Entonces, ¿cuál es la complicación tromboembólica más característica y clásica asociada al síndrome nefrótico, en especial la nefropatía membranosa? A ver, para los que estén ingresando también, ya saben cómo loguearse, acá está el código, y puedan participar de esas últimas preguntas que ya vamos a acabar. Finalmente vamos a tomar lista al final también para aquellos que se quedaron hasta las últimas consecuencias. Y de aquí vamos a pasar con la clase de la doctora Indacochea, que me ha regalado unos minutos de su clase para poder terminar. Muy bien, entonces efectivamente la respuesta correcta es la A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que generalmente una principal causa podría ser la tromboembolismo. Bueno, vamos a dejarlo ahí creo por aras del tiempo. Aquí son los cuerpos ovales de cruces de Malta. Y ya para terminar, bueno, ya esta es la probabilidad pediátrica que hemos hablado, las indicaciones de biopsia renal en los niños, algunos estudios genéticos que también se pueden hacer en la actualidad y algunas decisiones o reglas o indicaciones de biopsia que habíamos comentado al inicio, ¿no es cierto? Aquí también les el mismo algoritmo, es un poquito más de lo adecuado y algunas preguntitas también que van a tener que ver a lo largo de la clase. Vamos a terminar pues con la clase. Lamento que se esté terminando así, pero el tiempo nos ha sido un poco ingrato, ¿no? Algunas conclusiones finales, chicos. Recuerden la integración clínica. El estudio del síndrome nefrótico es un ejercicio de integración fisiopatológica, signos como el edema, la orina, manifestaciones espumosas,
¿no? Alteración, recuerden, la barrera del filtrado glomerular y la correlación y vigilancia del subllenado versus sobrellenado. Les invito a leer, por favor, la fisiopatología del edema. Evidencia actual, hay biomarcadores de precisión, anti-PLA2R, y una herramienta protectora, y esto también los inhibidores de la SGLT2 para el tratamiento, que seguramente lo verán más adelante. Acá les dejo algunas preguntitas para que repasen y la referencia bibliográfica. Bien, hemos culminado. Vamos a tomar la lista al final ahorita con los que estén presentes. Una estrellita adicional. Acá está mi ranking de aquellos que tuvieron primer lugar. Miren, muy bien, primeros puestos ahí. Muy bien, agradezco mucho su participación. Espero podernos encontrarnos el día de mañana en estas mismas circunstancias. Voy a tratar de comunicarme con la doctora para ya poder pasar a la otra clase. Bien, nos vamos. Gracias, doctora Arias. No se olvide, por favor,